La fuerza que sostiene a muchos regímenes a lo largo de la historia casi nunca comienza con tanques en las calles, sino con algo mucho más silencioso y arraigado. Y eso es precisamente lo que estás a punto de comprender. En las siguientes escenas, verás cómo las creencias que deberían guiar la compasión terminan sirviendo de combustible para líderes que desean moldear sociedades enteras a su imagen. Aquí es donde surge nuestra singular propuesta: desvelar con brutal claridad la maquinaria oculta que transforma la fe en una herramienta política. Y, sin darte cuenta, una pregunta inevitable empieza a latir. ¿Por qué tanta gente cae en este mismo patrón, repetido en naciones completamente diferentes? Al observar el desarrollo de este fenómeno, se hace evidente que la combinación de devoción y poder crea un aura de legitimidad que los autoritarios no encontrarían únicamente mediante la fuerza militar. No empiezan exigiendo obediencia, empiezan obteniendo bendiciones, transformando los rituales en signos de lealtad y los discursos espirituales en justificaciones para acciones que en cualquier otro contexto serían motivo de rebelión. Así, las bases no se sientan con la coerción inmediata, sino con la familiaridad. A partir de este punto, comienza una distorsión continua. Las palabras ancestrales se convierten en instrumentos para moldear la percepción de lo moral y lo amenazante. Y como a muchos se les ha enseñado a creer que la verdad proviene de arriba hacia abajo y no del pensamiento crítico, alinearse con el líder parece natural, incluso inevitable. Todo gesto político se convierte en un acto de protección del bien, toda crítica en un ataque a lo sagrado, y la confusión entre fe y gobierno deja de percibirse como un problema. Este proceso se desarrolla con tanta fluidez que casi nadie se percata del momento exacto en que se cruza la línea entre la devoción y la sumisión. El espacio donde antes existía la reflexión se transforma en un reflejo condicionado. Y cuando la población empieza a reaccionar automáticamente, regímenes enteros se consolidan sin necesidad de convencer. Basta con reafirmar lo que muchos ya han sido moldeados para creer. Y eso es precisamente lo que hace que esta investigación sea tan urgente. Lo que verán a partir de ahora explicará por qué las sociedades, incluso las que se autodenominan modernas y libres, siguen repitiendo el mismo patrón. Cuando creencias arraigadas se encuentran con líderes ambiciosos, el resultado rara vez es neutral. Hay un impacto, a veces silencioso, a veces devastador, que se extiende por generaciones. Al analizar diferentes países, el patrón se repite con una precisión alarmante. Los líderes se dan cuenta de que, al asociarse con símbolos espirituales, pueden transformar sus discursos en algo más poderoso que simples propuestas políticas. Logran elevar sus acciones al nivel de misión y no solo de gobierno. Esto resulta seductor, porque da a muchos la sensación de formar parte de algo grandioso, más grande que ellos mismos. Y cuando un líder se presenta como defensor de valores eternos, cualquier crítica hacia él parece una afrenta a los cimientos morales de la nación. A partir de esta conexión, las instituciones comienzan a asumir un nuevo rol. Templos, púlpitos, ceremonias y libros sagrados se convierten en amplificadores del mensaje. No son meros rituales, sino plataformas estratégicas para moldear la opinión pública. Los sermones adquieren nuevos matices de significado. Las oraciones antes íntimas se transforman en declaraciones políticas. Así, la población aprende a ver al líder como alguien espiritualmente legítimo, no solo elegido o autoproclamado. En este entorno, la disidencia se vuelve cada vez más arriesgada, no porque los críticos mientan, sino porque ahora cargan con el peso simbólico de una mala conducta moral. El cuestionamiento se confunde con la falta de respeto, y la propia definición de virtud se centra en la lealtad,
Los más devotos o los más vulnerables a la narrativa se convierten en los defensores más fervientes del régimen, a menudo sin darse cuenta de que están protegiendo el poder, no la espiritualidad. Es en este punto que la sociedad se divide entre los que pertenecen y los que amenazan. Las ideas complejas se reducen a simples dicotomías, correcto o incorrecto, puro o impuro, fiel o enemigo. Este empobrecimiento moral favorece el autoritarismo porque elimina matices y transforma debates legítimos en batallas emocionales. Cuanto más cargada de emotividad es la narrativa, más fuerte se vuelve y más difícil es romper el ciclo. Y para asegurar vuestra participación activa en esta reflexión, aquí va una invitación directa. Comentario sobre la frase «La fe no debe ser una herramienta de poder». Esto ayuda a fortalecer el debate y muestra cómo muchas personas pueden ver este mecanismo funcionando en la práctica. Cuando este ciclo comienza a consolidarse, surge un efecto poco discutido, pero decisivo: la fusión entre la tradición religiosa y la identidad nacional. Es aquí donde muchas sociedades pierden la capacidad de distinguir entre cultura y mando, fe y obediencia, devoción y sumisión. La creencia que debería guiar los valores personales se presenta como una obligación colectiva, y cualquier desviación se considera una amenaza para el tejido moral de la comunidad. Pero hay algo aún más profundo, y que pocos perciben: cómo esta unión crea una base psicológica perfecta para que los líderes autoritarios se instauren sin necesidad de usar la fuerza explícitamente. Y esto plantea una pregunta que casi nadie se atreve a afrontar. ¿Qué pasa si lo que parece protección espiritual es en realidad un entrenamiento gradual para aceptar el control político? En este terreno fértil, la figura del líder adquiere un brillo casi mesiánico. Deja de ser simplemente alguien con poder, se convierte en alguien imbuido de propósito. Los discursos incendiarios se presentan como verdades mayores, y cualquier error del gobernante adquiere capas de justificación sagrada. La narrativa deja de ser «fracasó» y se convierte en «hay un plan que aún no entendemos». Y así, el peso de la responsabilidad se desplaza. El gobernante no necesita demostrar competencia, basta con reafirmar que su misión es moral. Mientras tanto, las comunidades religiosas se transforman en canales eficientes para difundir el mensaje. La repetición constante, los entornos cargados de emociones y los líderes espirituales afines al discurso crean un ecosistema donde el cuestionamiento se vuelve incómodo. La crítica ya no se interpreta como análisis, sino como una afrenta, y todo el entorno se orienta a proteger no solo la fe, sino también el poder político que la envuelve. Es un escudo emocional que convierte cualquier desafío en un acto de gran valentía. Este formato también reconfigura la interpretación del sufrimiento y el sacrificio. Lo que antes se consideraba injusticia, ahora se presenta como prueba de lealtad. La idea de soportar las dificultades adquiere un cariz heroico, lo que favorece a los regímenes que se basan en la tolerancia al abuso. Al fin y al cabo, si el dolor tiene un propósito, resistirlo parece innecesario. Y el líder, que debería rendir cuentas, acaba siendo defendido precisamente por quienes más sufren. Y cuanto más se profundiza este proceso, más silenciosa se vuelve la transición. No hay un anuncio oficial de autoritarismo, solo pequeñas renuncias cotidianas, justificadas con frases que suenan familiares y reconfortantes. Y, cuando finalmente se comprende lo sucedido, la estructura ya es demasiado resistente como para cuestionarla sin un gran riesgo personal. En muchos lugares, esta dinámica se intensifica cuando las instituciones religiosas obtienen privilegios políticos, exenciones, protecciones legales, influencia en las escuelas y redes de apoyo social forman una red difícil de romper. Estas instituciones dejan de ser meros espacios de fe para convertirse en vectores de la narrativa gubernamental.
Existe una colaboración implícita. El poder ofrece estatus y seguridad, la religión, legitimidad y movilización. Esta simbiosis rara vez es percibida por la población porque se desarrolla tras discursos que exaltan los valores tradicionales y las promesas de estabilidad. En este escenario, la figura del líder adquiere un carácter casi ritualista. Aparece junto a símbolos religiosos, participa en eventos espirituales y recita pasajes sagrados con calculada precisión. No es necesaria una profunda creencia, basta con parecer creíble. Y, para muchos, esta actuación es suficiente. Después de todo, si el gobernante honra lo que la comunidad considera sagrado, entonces debe ser confiable. Así es como la política adquiere un aire de devoción, y la devoción se convierte en un instrumento político. Con el tiempo, este mecanismo crea un entorno donde la moral deja de ser un tema de debate y pasa a estar definida por la autoridad. No importa si las decisiones vulneran derechos o silencian a grupos vulnerables, si se justifican con un lenguaje espiritual, obtienen aprobación automática. La ética deja de ser una construcción colectiva y se convierte en un orden vertical. El peligro es que, en este punto, las personas ya no se dan cuenta de que han renunciado a su capacidad de juicio. Creen que simplemente están siendo fieles. Esto crea una cultura donde la duda se percibe como debilidad y la ambigüedad como amenaza. Cuestionar deja de ser un derecho y se interpreta como rebelión moral. Los líderes políticos saben cómo explotar esto. Saben que una población acostumbrada a obedecer sin cuestionar es mucho más fácil de controlar. Por lo tanto, invierten en narrativas que exaltan la disciplina, la tradición y la unidad eterna. El resultado es una sociedad que confunde la sumisión con la virtud y el silencio con el respeto. Este proceso no se limita a los espacios religiosos. Se extiende a las escuelas, las familias, los espacios públicos e incluso a las conversaciones cotidianas. Cuando todos a nuestro alrededor reproducen la misma lógica, resulta casi imposible escapar de ella. Así, se forma un ciclo que se nutre de sus propias creencias. La religión refuerza el poder refuerza la religión, y ambos moldean mentalidades que defienden el control incluso cuando éste destruya las libertades fundamentales. A medida que este mecanismo se profundiza, surge un elemento aún más sutil: la transferencia de autoridad moral al líder político. Muchos llegan a creer que es el guardián de los valores eternos, alguien que encarna el bien común. Esto no sucede de repente, es un proceso que se construye en capas, comenzando con pequeños elogios y terminando con un culto a la personalidad que casi nadie admite practicar. Sin embargo, surge una duda inevitable, que actúa como la brecha que separa a quienes ven de quienes no. ¿Por qué tantos creen que solo una figura específica puede proteger la moral de toda la sociedad? Esta pregunta construye silenciosamente la primera grieta en la narrativa autoritaria. Con esta lógica establecida, prácticas que antes se consideraban abusos se vuelven aceptables para los seguidores. Se justifican leyes rígidas en nombre del bien. Se presenta la censura como protección espiritual y las persecuciones políticas como actos de purificación moral. Cuando la política se sagrada, los abusos dejan de ser abusos y se convierten en rituales para mantener el orden, y cuanto más avanza esto, más difícil se vuelve romper con la sensación de que el líder es indispensable para evitar el caos. Las instituciones educativas, a su vez, se convierten en entornos estratégicos para reforzar esta mentalidad. En lugar de enseñar a cuestionar, fomentan la conformidad. En lugar de estimular la curiosidad, repiten doctrinas disfrazadas de tradición. Y los jóvenes, expuestos a esta estructura desde pequeños, crecen creyendo que la obediencia es sinónimo de carácter. Esta mentalidad produce generaciones enteras que no distinguen el liderazgo de la autoridad absoluta. Las consecuencias de esta configuración aparecen gradualmente. Los debates públicos se debilitan.
Los periodistas son atacados por exponer contradicciones y los expertos son vistos con recelo. Cualquiera que intente argumentar con pruebas es acusado de perturbar la armonía social. La opinión deja de basarse en hechos y empieza a girar en torno a la lealtad emocional. Y en este juego emocional, quien más grita amenaza siempre gana. Con el tiempo, la sociedad empieza a creer que la diversidad es caos y que la uniformidad es seguridad. Es en este entorno donde prospera el autoritarismo, presentándose como una solución fácil a problemas complejos. Y, como a muchos se les ha enseñado a confiar más en la autoridad que en el razonamiento, se sienten más cómodos con las órdenes que con las decisiones. La libertad parece aterradora cuando alguien nunca ha aprendido a pensar por sí mismo. A estas alturas, la estructura de poder ya está lo suficientemente consolidada como para que el líder se presente como indispensable, no solo políticamente, sino también espiritualmente. Se posiciona como una barrera entre el pueblo y el caos, como un escudo entre la fe y sus supuestos enemigos. Esta posición genera un sentimiento de dependencia emocional. Sin él, dicen, todo se derrumbaría. Y la población, acostumbrada a narrativas absolutas, empieza a creer genuinamente en esta fragilidad inventada. Lo más curioso es que muchos solo se dan cuenta de lo absurdo de este vínculo cuando ya están profundamente inmersos en él. El entorno social se polariza cada vez más. Ya no hay espacio para el punto medio. O se está con el líder o se está en contra de todo el conjunto de valores que dice representar. Este tipo de pensamiento binario deshumaniza a los oponentes, transforma los debates en batallas y crea expectativas poco realistas sobre el gobernante. No puede ser simplemente un político, necesita ser un símbolo, un salvador, un defensor. Y cuanto más simbólico se vuelve, más libertad obtiene para actuar sin ser cuestionado. En este punto, los líderes religiosos que discrepan del régimen tienden a perder influencia rápidamente. Se les presenta como desviados, como personas que se han alejado de la verdad. Incluso cuando señalan abusos flagrantes, sus voces son silenciadas en medio de campañas que los presentan como enemigos de la misma fe que defienden. Así, la población aprende a rechazar no solo las opiniones, sino también los hechos, siempre y cuando estos rechazos refuercen la narrativa oficial. El aparato estatal, ahora fortalecido, utiliza esta legitimidad espiritual para justificar medidas cada vez más severas. Se modifican las leyes, se reducen los derechos y los organismos reguladores pierden autonomía. Todo esto se presenta como parte de una misión moral. La población, atrapada en una imagen de pureza y protección, apenas se da cuenta de que está perdiendo algo esencial, la capacidad de elegir su propio destino. Y mientras todo esto ocurre, una pregunta incómoda queda en el aire, aunque pocos tienen el coraje de verbalizarla. ¿En qué medida esta fe sirve al pueblo y en qué medida al poder? La búsqueda de esta respuesta es lo que separa a las sociedades que están despertando de aquellas que se hunden aún más en el ciclo de control. Con el paso del tiempo, los efectos de esta alineación empiezan a afectar incluso la vida privada. Las relaciones familiares empiezan a reflejar el mismo rígido patrón jerárquico enseñado por las instituciones religiosas y reforzado por el gobierno. Las opiniones divergentes dejan de ser simples diferencias y se convierten en signos de desviación moral. Muchos empiezan a autocontrolarse, temiendo ser vistos como desleales o impuros. Y, sin darse cuenta, la sociedad entra en una espiral de silencio donde discrepar parece demasiado peligroso. En este punto, surge una duda silenciosa, casi susurrada en la mente de los pocos que aún pueden pensar críticamente. ¿Podría todo este aparente orden no ser nada más que una prisión cuidadosamente decorada? Esta nueva cultura de autocensura no solo proviene de la represión explícita, sino principalmente del condicionamiento.
Desde temprana edad, muchos aprenden que el rol del individuo es obedecer a la autoridad y evitar cuestionamientos. Esta lógica trasciende los muros de los templos y se infiltra en las escuelas, los lugares de trabajo y las conversaciones cotidianas. Las personas ya no se preguntan ¿por qué es así?, sino solo ¿qué debo hacer para no desagradar? Reflexionar se convierte en un hábito peligroso que pocos se atreven a mantener. En este entorno, los líderes autoritarios se dan cuenta de que controlar la narrativa moral es incluso más importante que el control físico. Saben que no necesitan castigar a todos, solo a unos pocos, de forma ejemplar, para que los demás se adapten por sí solos. El miedo se convierte en una sombra constante. No es un terror atroz, sino una aprensión diaria, miedo a ser malinterpretado, miedo a ser asociado con el grupo equivocado, miedo a parecer opositor. Y este miedo, combinado con la devoción, forma una barrera casi infranqueable. Mientras tanto, los símbolos religiosos siguen utilizándose como ancla emocional. Aparecen en discursos, actos públicos e incluso en decisiones políticas, como si representaran la esencia de la identidad nacional. Para muchos, esto genera un cómodo sentimiento de pertenencia, pero también alimenta una profunda división. Quienes no encajan en este patrón son vistos como extranjeros en su propia tierra. Este sentimiento de exclusión es precisamente el combustible que utilizan los regímenes autoritarios para justificar nuevas medidas de control. Con el tiempo, todo el país empieza a vivir en una especie de realidad paralela, donde los hechos importan menos que las creencias, y donde las creencias importan menos que la lealtad. La verdad deja de ser algo por descubrir y se convierte en algo por proclamar. En este tipo de sociedad, incluso el silencio tiene trascendencia política, y quienes callan a menudo no lo hacen por convicción, sino por supervivencia. A medida que esta mentalidad se extiende, la política pasa a ser vista como un campo de batalla espiritual. Los ciudadanos dejan de ver a los adversarios como personas con ideas diferentes y comienzan a verlos como enemigos morales, casi demonizados. Esta demonización no es casual. Es fomentada por narrativas oficiales que simplifican las complejidades y dividen a la sociedad en bloques absolutamente opuestos. La idea del diálogo, antes considerada una virtud democrática, pasa a ser vista como una debilidad o una traición. Esta polarización refuerza aún más el poder del líder autoritario. Al fin y al cabo, cuantos más enemigos identifica, más indispensable parece como defensor del pueblo. Se presenta como el único capaz de mantener el orden, el último guardián contra la corrupción moral que supuestamente amenaza a la nación. Y aunque muchos creen en esta promesa, no se dan cuenta de que están renunciando precisamente a lo que más debería protegerse, su capacidad de pensar con libertad. Esta lógica también afecta a las instituciones que antes funcionaban como mecanismos de control del poder. Tribunales, universidades, asociaciones civiles, todas están empezando a sufrir ataques sistemáticos. La estrategia es clara: debilitar cualquier forma de pensamiento crítico que cuestione la narrativa dominante. La religión, en este contexto, sirve como justificación emocional para desmantelar estos pilares democráticos, presentando la centralización del poder como un hecho natural o incluso divino. Incluso ante estas señales, muchos siguen defendiendo el régimen con un fanatismo creciente. Creen luchar por algo sagrado y se sienten moralmente superiores por ello. La convicción emocional prevalece sobre la lógica y el debate se vuelve inútil. Es como intentar explicar la luz a alguien a quien se le ha enseñado a temer cualquier luz diferente a la que le ha sido dada. La creencia, cuando se instrumentaliza, crea barreras mentales difíciles de superar. Al mismo tiempo, la sociedad pierde de vista la posibilidad de otro camino. La normalización del control se vuelve tan profunda que las alternativas empiezan a parecer radicales o incluso peligrosas.
Y es precisamente aquí donde surge un punto ciego crucial. Muchos aún creen tener libertad cuando en realidad simplemente repiten comportamientos moldeados por años de condicionamiento moral y político. Esta es la clase de ceguera que prepara el terreno para que el autoritarismo se vuelva permanente, mientras que gran parte de la población cree defender sus valores. Con el avance de esta lógica se afianza un fenómeno que pocos logran identificar en su momento: la creencia de que el líder representa no solo un proyecto político, sino el destino inevitable de la nación. Este tipo de pensamiento transforma la opinión en doctrina y la doctrina en obediencia emocional. La población empieza a ver cualquier crítica como un intento de destruir algo sagrado. Pero hay una pregunta incómoda escondida en el corazón de esta devoción, una duda que rara vez se verbaliza, pero que, cuando surge, sacude profundamente la narrativa oficial. ¿Y si toda esta idea del destino fuera simplemente la herramienta perfecta para evitar que la sociedad se dé cuenta de que está siendo guiada y no protegida? En estas circunstancias, las prácticas autoritarias dejan de considerarse excepciones y se aceptan como parte natural del funcionamiento del país. La vigilancia aumenta, la retórica se intensifica y la libertad comienza a recortarse en pedazos tan pequeños que casi nadie percibe la pérdida total. En sus discursos, el líder reafirma que cada restricción es necesaria, que cada nueva norma es un sacrificio temporal para garantizar un bien mayor. Y muchos lo creen, porque se les ha enseñado a valorar la obediencia por encima de la autonomía. El problema es que esta estructura se autoperpetúa. Cuantas más restricciones se imponen, más justificaciones religiosas o morales se utilizan. Y cuanto más se repiten estas justificaciones, más la población las internaliza como verdades absolutas. Esto no solo obstaculiza cualquier forma de resistencia, sino que también crea un sentido colectivo de misión constante, como si la nación estuviera siempre al borde de una batalla espiritual, incluso cuando el enemigo, en la práctica, no existe. En este entorno, la distinción entre la fe sincera y la ideología estatal se desvanece. Las personas creen defender sus principios espirituales cuando, en realidad, defienden el mecanismo político que se ha apropiado de ellos. Es un proceso tan profundo que muchos empiezan a medir la moralidad por la proximidad al gobernante en lugar de por la calidad de sus acciones. La lealtad al líder reemplaza la reflexión ética, y esto transforma a los ciudadanos en seguidores, y a los seguidores en guardianes involuntarios del propio autoritarismo. Así, la sociedad llega a un punto en el que la duda se convierte en un acto de valentía. Quienes cuestionan son aislados, quienes piensan diferente son etiquetados, quienes intentan dialogar son ridiculizados. Y cuanto más se consolida esta estructura, más se aleja la idea de que la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia del pensamiento independiente. En este punto, la pregunta que pocos pueden ignorar, aunque nunca la admitan en voz alta, es: ¿hasta cuándo podremos seguir viviendo en una realidad construida para impedir que las personas se den cuenta de que ya no eligen nada por sí mismas? Con el terreno dominado por la narrativa oficial, el líder llega a concentrar no solo el poder político, sino también una autoridad moral que trasciende cualquier límite institucional. Se presenta como el guardián de la tradición, el defensor de la fe y el único responsable de proteger a la nación de las fuerzas que supuestamente buscan destruirla. Este discurso crea un clima de urgencia permanente en el que cada decisión autoritaria se considera un acto de valentía. Y así, la población se acostumbra a aceptar medidas extremas como necesarias, incluso cuando erosionan derechos fundamentales. Las instituciones, debilitadas por la falta de cuestionamiento, se convierten en instrumentos dóciles en manos del poder. Los tribunales
dejan de actuar con independencia, la prensa se ve asfixiada por campañas de deslegitimación y los órganos de control pierden autonomía. Pero lo más peligroso no es el debilitamiento de estas instituciones, sino el hecho de que gran parte de la sociedad empieza a ver este debilitamiento como una victoria moral, como si escapar del escrutinio fuera una forma de purificación política. La lógica sagrada contamina profundamente la cosmovisión. Con este escenario consolidado, la narrativa autoritaria se vuelve casi impenetrable. Incluso la evidencia clara de abuso se reinterpreta como ataques orquestados por enemigos imaginarios. Cuanto más fracasa el gobierno, más acusaciones externas inventa. Y cuantas más acusaciones produce, más unido se vuelve su grupo de seguidores. Es un ciclo de retroalimentación tan eficiente que prescinde de la coherencia. Basta con la emoción, la repetición y las promesas de protección. Mientras tanto, la población empieza a creer que vive en una batalla espiritual permanente. El sentimiento de pertenecer al lado correcto genera bienestar psicológico, incluso si éste se produce a costa de la capacidad de decidir. La figura del líder se entrelaza con la idea misma de moralidad, y separar una de la otra se vuelve casi imposible. Así es como los regímenes se perpetúan, no por la fuerza, sino por el consentimiento moldeado por años de condicionamiento emocional. Y si has llegado hasta aquí, es crucial fortalecer este debate para que más personas comprendan la importancia de esta reflexión. Así que, antes de pasar a las siguientes secciones, por favor, muestra tu apoyo. Dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones, para que esta conversación siga llegando a quienes necesitan escuchar esta advertencia. A medida que el sistema alcanza este nivel de arraigo, el control ya no depende de la presencia constante del líder, sino de la mentalidad que éste ayudó a moldear. La cultura comienza a funcionar como guardiana de su propio autoritarismo. La gente común comienza a vigilarse mutuamente, cuestionando comportamientos, monitoreando opiniones y denunciando cualquier signo de desacuerdo. Lo que antes era un simple debate adquiere los contornos de una batalla moral, y la sociedad comienza a vivir en un estado permanente de vigilancia emocional. Pero hay algo crucial que pocos comprenden y que, al comprenderse finalmente, revela el mecanismo oculto tras esta estructura. No es solo el líder quien crea el autoritarismo, es la cultura moldeada para la obediencia la que lo sostiene, incluso cuando el líder no está presente. En esta etapa, romper con la narrativa dominante se vuelve casi imposible. Incluso quienes no están del todo de acuerdo con el régimen temen expresar sus dudas. La presión social, sumada a la creencia de que la autoridad representa valores superiores, crea un bloqueo psicológico que impide la reflexión profunda. El pensamiento crítico no desaparece de golpe, sino que se desvanece gradualmente, sepultado bajo años de condicionamiento moral. La población empieza entonces a confundir estabilidad con sumisión y paz con ausencia de debate. Las consecuencias de este proceso son profundas. La creatividad disminuye, la ciencia se debilita, la innovación se ve con recelo y cualquier cambio se considera una desviación. La sociedad se estanca, atrapada en la ilusión de que preservar lo existente es más importante que construir algo mejor. Es paradójico. Cuanto más frágil se vuelve el régimen, más exige conformidad. Y cuanto más conformidad exige, más frágil se vuelve la población. Así, el miedo se transforma en el principal pilar del orden. Al mismo tiempo, la rigidez moral comienza a reflejarse en el trato que la sociedad da a sus miembros más vulnerables. Las minorías son controladas, silenciadas o etiquetadas como responsables de los problemas del país. Este mecanismo de desviar la culpa es eficaz porque da a las personas la sensación de proteger algo más grande que ellas mismas. Pero, en la práctica, solo refuerza la idea de que existe un grupo puro y otro amenazante,
lo que permite que se cometan graves injusticias sin una resistencia significativa. Es en este escenario que surge un punto crítico, la creencia de que la obediencia siempre es la opción más segura. Muchos no se dan cuenta de que la obediencia ciega es precisamente lo que transforma a los regímenes autoritarios en estructuras duraderas. Y la pregunta que flota en el aire, inquietante e inevitable, es ¿cómo puede una sociedad recuperar su autonomía cuando se le ha enseñado durante años a creer que pensar por uno mismo es peligroso? Cuando una cultura entera se moldea para asociar la moralidad con la obediencia, cualquier intento de recuperar la libertad requiere no solo cambios políticos, sino una profunda reconstrucción de la comprensión del mundo. Es necesario reaprender a cuestionar, escuchar, debatir y reconocer que la verdad no es propiedad de una sola autoridad, ya sea espiritual o política. Este proceso no es sencillo, pues exige confrontar creencias que se han presentado como absolutas durante mucho tiempo. Y sin embargo, es precisamente en esta confrontación donde la democracia encuentra espacio para renacer. El primer paso en esta reconstrucción implica redefinir el papel de la fe en la sociedad. En lugar de permitir que se use como arma, es necesario devolverla al ámbito del cuidado, la reflexión y la humanidad. La fe puede ofrecer consuelo y guía, pero no puede definir la ley ni determinar quién merece derechos. Cuando regresa a su lugar de origen, lo íntimo, lo personal, lo voluntario, pierde su función como herramienta de control y recupera su fuerza como fuente de significado. Al mismo tiempo, es crucial fortalecer los sistemas que fomentan el pensamiento crítico. La educación basada en la curiosidad, los debates públicos abiertos, una prensa independiente y las instituciones transparentes crean un entorno donde la autoridad debe justificar sus decisiones en lugar de simplemente reclamar legitimidad moral. Cuando la sociedad comprende que la moral puede construirse colectivamente y no solo dictarse desde arriba, comienza a recuperar su autonomía. Este proceso requiere valentía, porque el pensamiento independiente siempre molesta a quienes están acostumbrados al control. Y esto incluye no solo a los líderes autoritarios, sino también a un segmento de la población que prefiere la seguridad de la certeza a la responsabilidad de la libertad. El cambio comienza cuando las personas se dan cuenta de que no tienen que elegir entre la fe y la democracia, pero sí tienen que elegir entre el control y el pensamiento independiente. Y esa elección es lo que define el futuro. En última instancia, la cuestión central no es si la religión debería existir, sino cómo debería existir. No se trata de si la autoridad debería gobernar, sino de hasta dónde puede extenderse su influencia. No se trata de si las personas deberían creer, sino de si deberían permitir que sus creencias se conviertan en un instrumento de poder. La democracia no es solo un sistema político, es un hábito mental. Y los hábitos solo cambian cuando alguien se atreve a romper el ciclo. Y si has seguido este recorrido hasta aquí, significa que comprendes la importancia de esta reflexión. Comparte este contenido, fomenta el debate y ayuda a construir una sociedad donde pensar sea siempre un derecho, nunca una amenaza.